Cada semana me sumerjo en la historia de una mujer que sobrevivió al infierno de la violencia, el abuso y la explotación. Algunas de ellas ya no están entre nosotros, pero otras no solo sobrevivieron, sino que resurgieron de sus cenizas con un espíritu increíble de empoderamiento y resiliencia. En este video analizaremos el caso de Elizabeth Smart, quien a sus 14 años enfrentó la pesadilla más horrible, pero hoy es un ícono de fortaleza y un verdadero ejemplo para otras víctimas. ¿Puedes imaginar por un momento que alguien te despierta en la madrugada, te saca de tu cama y te lleva a una caminata por el bosque donde termina encadenándote a un árbol? Este no es el inicio de una película de terror. Es la realidad que vivió Elizabeth Smart a sus 14 años durante 274 días de puro infierno. La madrugada del 5 de junio de 2002, en una casa de clase media, en un barrio aparentemente seguro, Elizabeth Smart dormía tranquilamente junto a su hermana menor, Mary Catherine, de apenas 9 años. Pero aquí es donde la historia toma un giro retorcido. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando una figura siniestra se deslizó silenciosamente por la casa de los Smart. Brian David Mitchell, un hombre de 48 años que se hacía llamar Emmanuel y afirmaba ser un profeta de Dios, había estado observando a la familia durante semanas. Conocía sus rutinas, sabía dónde dormían las niñas, y esa noche había venido por Elizabeth. Pero ¿cómo logró entrar? Este es el detalle escalofriante. Mitchell había trabajado brevemente para la familia Smart reparando el techo de su casa. Conocía la distribución, sabía exactamente dónde encontrar a su víctima. Brian Mitchell entró sigilosamente en la habitación donde dormían las hermanas Smart. Con un cuchillo en la mano despertó a Elizabeth, colocando la fría hoja contra su cuello. Las palabras que le susurró al oído fueron como hielo. No hagas ruido o te mataré a ti y a tu familia. Mary Catherine, la hermanita menor, fingió estar dormida mientras veía a ese hombre extraño llevarse a Elizabeth. Durante mucho tiempo permaneció paralizada por el terror, sin atreverse a moverse, creyendo que si hacía algún ruido, el hombre regresaría para cumplir su amenaza. Finalmente logró reunir el valor para correr a la habitación de sus padres y contarles lo que había sucedido. Más tarde, mientras la policía de Salt Lake City iniciaba una de las búsquedas más intensas en la historia de Utah, y mientras los medios nacionales convertían el caso en noticia de primera plana, Elizabeth vivía su peor pesadilla a solo unos 6 kilómetros de su hogar. Mitchell llevó a Elizabeth a un campamento improvisado en las montañas cercanas, donde vivía con su esposa Wanda Barcy. Pero esto no era un refugio, era una prisión al aire libre. Elizabeth fue encadenada a un árbol con un cable de acero de casi 6 metros de largo. Esta cadena se convirtió en el símbolo de su tormento, lo suficientemente larga para moverse un poco, pero nunca para escapar. Pero las cadenas físicas eran solo el comienzo de su tortura. Mitchell, obsesionado con sus delirios religiosos y su adicción a la pornografía, sometió a Elizabeth a violaciones diarias. Y aquí viene lo más asqueroso. Su esposa Wanda no solo era cómplice, participaba activamente. Años después, Elizabeth revelaría los detalles más perturbadores. Wanda lo animaba a que él me violara. Se sentaba junto a mí mientras él abusaba de mí, y una parte de su cuerpo tocaba el mío. No había secretos, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Era retorcida y malvada. Durante esos 9 meses infernales, Elizabeth tuvo que comer basura literalmente, soportar una sed angustiante, dormir a la intemperie y soportar que la emborracharan para facilitar los abusos.
Mitchell la obligaba a usar túnicas y velos para ocultar su identidad, convirtiéndola en una fantasma viviente. Pero había algo que Elizabeth no sabía, algo que cambiaría todo. Su hermana pequeña, Mary Catherine, recordaría un detalle clave meses después, un detalle que la policía necesitaba desesperadamente escuchar. 4 meses después del secuestro, en octubre de 2002, la memoria de Mary Catherine finalmente se aclaró. Ella reconoció la voz que había escuchado esa noche. Era Emmanuel, el hombre que había trabajado en su casa. Pero la policía había pasado por alto este detalle crucial. Se habían enfocado tanto en otros sospechosos que casi ignoran la pista más importante. Mientras la familia Smart suplicaba en televisión nacional por el regreso de Elizabeth, ella estaba siendo trasladada por diferentes estados. Mitchell, cada vez más paranoico, movía constantemente el campamento. Llegaron hasta California, siempre manteniéndola oculta, siempre bajo esa túnica que la convertía en invisible para el mundo. El 12 de marzo de 2003, después de 274 días de calvario, todo cambió en cuestión de minutos. Una pareja reconoció a los Mitchell por las descripciones que habían circulado en los medios. Inmediatamente llamaron a la policía. Cuando los oficiales se acercaron a la extraña pareja con una joven cubierta por completo, Mitchell mintió sobre la identidad de Elizabeth, diciendo que era su hija. Pero cuando los policías insistieron y los separaron para interrogarlos, el karma se les vino encima a los malvados esposos Mitchell. Uno de los oficiales le preguntó directamente a Elizabeth si su nombre era Elizabeth Smart. Después de casi 10 meses de silencio forzado, luchando contra un terror incontrolable, Elizabeth dijo que sí. Finalmente estaba libre, pero su terrible experiencia dejó heridas imborrables. Lo que había vivido durante esos 274 días no solo la había marcado a ella, había expuesto algo mucho más oscuro sobre la mente humana, sobre el fanatismo religioso, la pornografía y sobre cómo el abuso puede destruir y paradójicamente también forjar una fuerza inquebrantable. Pero ¿cómo Brian David Mitchell llegó a convertirse en ese ser desalmado capaz de semejantes actos? ¿Cómo un adolescente de 14 años logró sobrevivir a tal infierno? Y más importante aún, ¿cómo se reconstruye una vida después de algo así? Para entender completamente este caso, necesitamos adentrarnos en la mente perturbada de Mitchell, en el impacto psicológico que sufrió Elizabeth y en las lecciones que este caso nos enseña sobre la naturaleza humana. ¿Qué convierte a una persona en un monstruo? ¿Nace así o se hace? En el caso de Brian David Mitchell, la respuesta es mucho más compleja de lo que podrías imaginar. Los registros judiciales revelan algo inquietante. Mitchell mostró comportamientos sexuales obsesivos desde la adolescencia. No estamos hablando de curiosidad normal, estamos hablando de una compulsión que dominaba su vida. Sus propios padres reconocieron que mostraba signos de psicosis desde la adolescencia media, pero rechazaron las recomendaciones de tratamiento psicológico. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Existe realmente una predisposición genética a la hiperactividad sexual que puede convertir a alguien en un depredador? La hipersexualidad puede tener diversas causas, incluyendo condiciones médicas neurológicas, efectos secundarios de medicamentos o consumos de sustancias. También puede presentarse como síntoma en trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad y en algunos casos el trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, en ciertos pacientes no se identifica una causa clara, lo que lleva a considerarla idiopática en esos casos.
En Brian Mitchell vemos una combinación letal, una posible predisposición biológica amplificada por factores ambientales devastadores. Tenía antecedentes de abuso de drogas y alcohol y había pasado tiempo en una comuna Hare Krishna donde sus delirios religiosos comenzaron a entremezclarse peligrosamente con sus compulsiones sexuales. Pero aquí está lo más retorcido. Mitchell no solo era adicto al sexo, era adicto a la pornografía extrema. Esta combinación creó una bomba de tiempo psicológica. Su mente distorsionó la religión para justificar sus impulsos más oscuros. Se convenció de que Dios le había ordenado tener múltiples esposas, incluidas niñas. And then I remember he pulled out this magazine full of hardcore pornography, and I remember he would just sit and look at it and stare at it, and he'd just talk about these women. And then when he was done, he would turn and he'd look at me and he'd be like, now we're gonna do this. It just led to him raping me more than he already did, which was a lot. Looking at pornography wasn't enough for him. Having sex with his wife after looking at pornography, it wasn't enough for him. And then it led him to finally going out and kidnapping me. He just always wanted more. Los especialistas explican que algunos factores pueden alimentar conductas sexuales compulsivas o incluso depredadoras, como crecer en familias muy rígidas donde el sexo era un tema prohibido, o escapar de la realidad a través de fantasías extremas. Brian David Mitchell encajaba en este perfil. Fue criado en un ambiente controlador, reprimido y usaba su fanatismo religioso para justificar sus actos. ¿Pero acaso esto lo excusa? ¿La biología determina nuestro destino? La respuesta es categóricamente no. Millones de personas lidian con impulsos sexuales intensos sin convertirse en depredadores. La diferencia está en las decisiones que tomamos. Mitchell no solo cedió a sus impulsos, los cultivó. Alimentó sus fantasías con pornografía cada vez más extrema. Distorsionó textos religiosos para crear su propia teología perversa. Y cuando esto no fue suficiente, cruzó la línea hacia lo imperdonable. Decidió que podía tomar lo que quería, sin importar a quién destruyera en el proceso. La mente de Mitchell era una mezcla tóxica de predisposición biológica, trauma psicológico y elecciones deliberadamente malvadas. Pero Elizabeth no solo tuvo que sobrevivir a sus impulsos sexuales, tuvo que soportar una campaña sistemática de tortura psicológica diseñada para quebrar su espíritu para siempre. Y es precisamente ese impacto psicológico lo que necesitamos examinar ahora. Cuando la policía finalmente encontró a Elizabeth en marzo de 2003, sucedió algo que nos puede costar entender. Le tomó 45 minutos, 45 largos minutos convencerla de que dijera su verdadero nombre. ¿Pero por qué? La respuesta nos muestra la fase más siniestra del abuso psicológico. Durante 9 meses, Mitchell no solo abusó del cuerpo de Elizabeth, ejecutó una campaña sistemática para borrar completamente quién era ella. Le cambió el nombre a Augustine Marshall y le enseñó exactamente qué decir si la policía los cuestionaba alguna vez. No era solo un alias, era el asesinato de Elizabeth Smart. ¿Cómo se borra la identidad de una persona? Los expertos lo llaman brainwashing o lavado de cerebro, pero esa frase no captura la brutalidad del proceso. Es más como un asesinato del alma en cámara lenta. El control mental funciona a través de 4 pilares: control del comportamiento, control del pensamiento, control emocional y control de la información. Mitchell, además de tener sus propios problemas mentales, era un gran manipulador.
Cada día repetía los mismos mensajes destructivos hasta que se convirtieron en la nueva realidad de Elizabeth. Si intentas escapar, mataré a tu familia. Esta frase se convirtió en la banda sonora del infierno de Elizabeth. Mitchell no se la dijo una vez, se la repetía todos los días, a veces varias veces al día. La repetición constante de mensajes crea una familiaridad que el cerebro interpreta como verdad. Pero las amenazas eran solo el comienzo. Mitchell también le decía constantemente que ella era malvada, que había traído el pecado a su familia, que era culpable de todo lo que estaba sucediendo. Este nuevo sistema de valores se interioriza en la estructura de una nueva identidad. Elizabeth comenzó a creer que tal vez sí era Agustín, que tal vez estaba dañada más allá de toda redención posible. El aislamiento social elimina contactos con amigos y familiares, generando dependencia hacia los manipuladores. Elizabeth no solo estaba físicamente separada de su familia, Mitchell se aseguró de que mentalmente también los perdiera. Le hizo creer que ellos ya no la querían, que la habían reemplazado, que había sido olvidada. Típico de todo monstruo manipulador, ¿no? Aquí me recuerda mucho la historia de Jaycee Dugard. Si no la han escuchado, también tengo un video sobre ella en mi canal, se los recomiendo muchísimo. El momento cumbre para Elizabeth llegó durante el rescate. Cuando los oficiales le preguntaron su nombre, ella respondió automáticamente Agustín. Incluso después de ser separada de Mitchell y Barcy, les digo a los policías, sé que piensan que soy Elizabeth Smart, pero no lo soy. Piensen en esto por un momento. Una adolescente de 15 años que había soñado con este momento de rescate durante 274 días. Inicialmente rechazó ser salvada porque su mente había sido tan completamente reprogramada que ya no sabía quién era realmente. En el control mental, en este caso a través del terror y las amenazas, el individuo es engañado y manipulado para que acepte las alternativas ordenadas. Llega un momento en que la persona coaccionada simplemente cede el control de su voluntad. Elizabeth no solo obedeció por miedo, parte de ella había comenzado a creer en la nueva realidad que los Mitchell habían construido. Pero afortunadamente, después de 9 meses de lavado de cerebro sistemático, después de esos terribles 45 minutos de confusión, algo dentro de Elizabeth luchó y regresó a la superficie. La verdadera Elizabeth Smart, la que los esposos Mitchell habían tratado de asesinar psicológicamente, se aferró a la vida. El papel de Wanda Barcy en el caso de Elizabeth Smart es complejo, pero no por eso es menos condenable. Aunque ella estaba casada con un hombre manipulador y fanático y ella misma mostraba signos de inestabilidad mental, eso no borra su responsabilidad. Participó activamente en los abusos, no solo obedeciendo, sino también reforzando el control sobre Elizabeth. Algunos expertos creen que Barcy internalizó el delirio religioso de Mitchell, adoptando un rol de cómplice convencida más que de víctima manipulada. Su conducta no fue la de alguien que se ponía en silencio, sino la de alguien que eligió colaborar. Y por esta participación activa en los crímenes de su esposo, Wanda recibió la condena de un mínimo de 15 años en prisión. Condena que, por cierto, muchos han expresado no ser lo suficientemente dura. En cuanto a Brian, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hablemos ahora de otro punto importante en este caso: el abuso sexual versus el consentimiento. ¿Puede una niña de 14 años consentir a ser violada diariamente durante 9 meses? La pregunta parece absurda, ¿verdad? Pero aquí vale la pena que hagamos algunos matices. En sus entrevistas públicas, Elizabeth ha sido brutalmente honesta sobre una verdad incómoda. Ella ha dicho que llegó un momento en que dejó de resistirse a los abusos. Esta confesión, que requirió una valentía increíble para ser pública,
expone uno de los aspectos más malentendidos del abuso sexual prolongado. Pero aquí necesitamos entender cómo funciona el cerebro bajo trauma extremo. Cuando una persona está bajo amenaza constante de muerte, el cerebro activa lo que los psicólogos llaman respuesta de supervivencia adaptativa. No es sumisión voluntaria, es que el cerebro literalmente redefine lo que significa sobrevivir. La resistencia física se vuelve menos importante que la resistencia mental. Elizabeth ha explicado que después de meses de violaciones diarias y amenazas de muerte contra su familia, su mente comenzó a dividirse. Una parte de ella se desconectaba durante los abusos para proteger su cordura. No era consentimiento, era disociación, una defensa psicológica desesperada. Pero ella cargó con culpa durante años, preguntándose si de alguna manera había permitido que sucediera. Qué irracional, ¿no? Esta culpa es característica del síndrome de víctima, donde el cerebro traumatizado busca control donde no existe ninguno. Algo que le han preguntado a Elizabeth en algunas entrevistas es cómo afectó esta experiencia traumática su vida sexual años después. La buena noticia es que ella sí pudo formar una relación íntima y saludable. Se casó con Matthew Gilmore en 2012, 10 años después de su rescate, y actualmente tienen 3 hijos. En entrevistas posteriores a su matrimonio, Elizabeth ha hablado sobre lo que significó para ella redefinir completamente la intimidad. Tuvo que aprender que el sexo no era sinónimo de violencia, que el contacto físico podía ser seguro y que su cuerpo le pertenecía nuevamente. No hay punto de comparación entre lo que es una relación sexual consensuada y lo que es una violación. El verdadero consentimiento requiere libertad, poder y alternativas reales. Elizabeth no tenía ninguna de estas cosas. Elizabeth Smart nos enseñó que la supervivencia a veces requiere tomar decisiones que la sociedad no entiende y que juzgar a una víctima por las estrategias que usó para sobrevivir es simplemente revictimizarla. Pero ¿cómo logró ella, después de su rescate, no solo reconstruir su vida, sino también una identidad completamente nueva? Muchos pensaron que Elizabeth Smart desaparecería del ojo público para siempre después de su rescate. ¿Y quién podría culparla, cierto? Pero lo que hizo fue exactamente lo contrario. Elizabeth decidió no vivir como una víctima, sino como una sobreviviente. Con una gracia y una dignidad que conmueve, construyó una vida lejos del horror que vivió. Se casó, formó una familia, escribió un libro y, lo más admirable, convirtió su dolor en propósito. Actualmente, Elizabeth es una activista. Ha dado conferencias en todo el mundo sobre el secuestro, el trauma y la recuperación. Fundó la Elizabeth Smart Foundation, donde lucha contra el abuso infantil y el tráfico de personas. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia más cruda y más real. Algo que Elizabeth ha repetido en varias ocasiones es que su fe fue clave para reconstruirse. No una fe falsa e impuesta como la de Brian Mitchell, sino una fe íntima, libre, profundamente suya. Fue ese vínculo espiritual el que le dio fuerzas para no quebrarse, para encontrar sentido después del caos. Y les comento algo muy personal. Yo no soy una persona religiosa, para nada, pero realmente admiro cómo la fe de Elizabeth la sostuvo en medio del infierno que le tocó vivir. Y le ha permitido no solo reconstruir su vida, sino florecer, prosperar, ser una persona útil y completamente productiva en nuestra sociedad. Y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres como Elizabeth han sido silenciadas, traumatizadas, rotas y aún así encuentran el coraje para levantarse? ¿Qué nos dice esto sobre la fuerza que muchas veces ignoramos, incluso nosotras mismas? La historia de Elizabeth no es solo un caso criminal, es también una historia de resistencia, de fe y de poder personal.
nos recuerda que aunque el dolor deje cicatrices, esas cicatrices no definen a la persona, son la prueba de que sobrevivió. ¿Cuántas veces la sociedad espera que las mujeres se queden calladas, que no molesten, que no recuerden, que superen lo que vivieron en silencio? Pero el mundo necesita las voces de las mujeres como Elizabeth para que otras personas que han sufrido traumas parecidos puedan sentirse inspirados y sobre todo para que sepan que no están solos. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de este caso? ¿Conoces otras historias que merecen ser contadas y te gustaría que yo lo hiciera en este canal? Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir explorando estos relatos reales, donde las mujeres no son solo víctimas, son fuerza, fuego y renacimiento. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.